¿Cuándo van a hacer pública la resolución de concesión de subvenciones para proyectos culturales singulares a desarrollar prioritariamente en el ámbito rural? Señor Palacios, como usted sabrá, esta convocatoria, por lo que usted me pregunta, hay una convocatoria nueva de subvenciones por la que apuesta esta Consellería, con el fin de poder impulsar proyectos culturales singulares, promover la programación cultural en Asturias, especialmente en la zona rural, y apoyar la puesta en marcha de iniciativas ambiciosas que dinamicen la vida cultural asturiana y que a la vez promuevan el empleo del sector cultural. Al tratarse de una convocatoria nueva, eso implica la redacción y aprobación de unas bases reguladores con la tramitación correspondiente para poder de seguido aprobar la convocatoria. Publicadas las bases, según un procedimiento administrativo, el pasado 28 de xuno, se inicia la tramitación de la convocatoria que se publica en el BOPA el 3 de agosto. Pasado el plazo de presentación de solicitudes, tuvo lugar la publicación de la primera resolución provisional con fecha 1 de octubre, tras de la cual se abre un periodo lógico de alegaciones, dictándose la resolución definitiva de la convocatoria con fecha 9 de Pallares. Esta resolución va a hacerse pública desde que la fiscalice la intervención del Principado como corresponde. Sí, señora consellera. Hicieron esta convocatoria el 3 de agosto, cuando esta convocatoria estaba en los presupuestos específicamente nominada en los presupuestos que aprobamos el 30 de aviento del año pasado. Quiere decir que a partir del mes de xenero podían haber sacado cuando quisieran. Como usted bien dice, sacaron el 3 de agosto. A 26 de Pallares, día de hoy, no está publicada la resolución definitiva y tiene que estar justificado el gasto el 1 de aviento, que supongo ya, eso ya me lo va a anunciar usted ahora en la segunda intervención, estoy convencido que van a ampliar el plazo para poder justificar los gastos. Y las bases establecen que todos los proyectos subvencionados deben incorporar un texto que dice actividad subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias con la incorporación del logotipo de la Consejería competente en materia de cultura que permite identificar el origen de la ayuda. Pero fíjese que si esta subvención sale en el mes de agosto, subvenciona actividad de todo el año, actividad que se podía haber hecho en el mes de xuno, por poner un ejemplo, y que estamos en el mes de Pallares y no salió la resolución definitiva, dése cuenta lo difícil que alguien haya puesto eso, o el que lo puso, o quien lo puso, ya lo puso, arriesgando a que ustedes tengan una publicidad gratuita, porque no va a poder cumplirse ese requisito, y para visibilizar el apoyo de la Consellería, que nadie sabe si la van a apoyar o no la van a apoyar, a no ser que tengan una comunicación no formal sobre esto, ¿no? Yo creo que usted tiene claro que respecto a esta subvención el sector cultural tiene un gran malestar, porque falen con usted como falen con nosotros. O a ver si va a pasar con usted, igual que me pasa con la gerencia del SEPA, que usted fala con una peña de cultura y yo falo con otra, vamos a tener que intercambiarnos los teléfonos. Con quien falo yo tiene un gran malestar. Con quien fala usted deben estar a gusto, porque todavía no salió la convocatoria de la resolución. Pues nada, los que presentaron las alegaciones, que fueron un montón, también deben estar a gusto, porque, bueno, la resolución no salió y estoy convencido que usted va a decirme que va a salir esta semana o que está a punto de salir, que van a retrasar el plazo de justificación, que incluso igual está la próxima semana, que lo importante, yo creo, de todo esto, señora consellera, al fin y al cabo ya, ahora ya no va a ser tan importante que salga mañana pasado o el lunes que viene. Lo importante sería que se reconozca que no se hizo bien, que se reconozca que se hizo la carrera, porque aprobamos el 30 de aviento del 2020 y ahora estamos a 26 de Pallares del 2021 y todavía no tenemos la resolución, y que evidentemente había que plantearse otra forma de hacer las cosas, señora consellera, respecto a esta convocatoria, ¿no? Quiero además, señora consellera, recordar que el sector cultural, digo el sector cultural con el que falamos nosotros, no ustedes, está pidiendo y está llamando a las buenas prácticas. Es decir, siempre recomienden que se encuentren profesionales de reconocido prestigio en los comités de selección. Y en este, usted me contará ahora, pero según nos dicen la parte del sector cultural que fala con nosotros, no con ustedes, que solo había personas funcionarias de la Consellería. Entonces, bueno, lo que está planteando un poco es que hubiese un mix de ambos perfiles técnicos de la Consellería y perfiles con con profesionales reconocidos, ¿no? Lo que está claro es que se va mal de tiempo, señora consellera, la resolución, y es un desastre, presentaronse muchas alegaciones, sabemos que algunas se tuvieron en cuenta, otras no, y que hay muchos errores asociativos en la convocatoria. En resumen, si ya se reunió la comisión para valorar las alegaciones y la resolución ya está en intervención a punto de salir, pues señora consellera, por favor, sáquenla ya, porque después ya analizaremos la resolución y veremos cómo resolvieron el matu de las puntuaciones, ¿no? Porque
Está claro que en esa convocatoria también metióse un poco de todo y no se atendió mucho a ese título, ¿no?, que era proyectos culturales singulares a desarrollarse prioritariamente en el ámbito rural. Yo creo que va a ser interesante ver un poco a ver cómo se cumplió ese llamamiento y, bueno, esperemos que todo esto, bueno, pues no lo paguen realmente las personas que están batiendo el cobre en el ámbito rural. Resumiendo, señora consellera, no tenemos la resolución definitiva, el plazo de realización de la actividad ya terminó, entonces, bueno, esperemos que rectifiquen en algo, por lo menos que asuman los errores y, sobre todo y fundamentalmente, a ver si me puede responder esta pregunta. ¿Qué significa para ustedes singular y rural? Muchas gracias. Señor Palacios, usted sabe perfectamente, porque conoce el proceso administrativo, que no es lo mismo sacar una convocatoria que unas bases reguladoras para una convocatoria nueva. Son dos procesos sucesivos y hay que sacar uno primero y el otro después. Por lo tanto, nosotros pusimos a trabajar desde el día 1, y aseguro-lo, desde el día 1 en que se abrieron presupuestos y podíamos presentarlo, las bases reguladoras que pasen por un proceso largo administrativo de meses. Y seguidamente, el primer día que teníamos aprobadas las bases reguladoras, sacamos la convocatoria, que tiene otro proceso también relativamente largo, más corto, afortunadamente, que el otro. Por tanto, son dos procesos sucesivos. Si no tuviéramos en cuenta que hay esos dos procesos sucesivos y que se tarda meses en sacar este tipo de convocatorias porque exigen bases reguladoras previas, no sacaríamos nunca una nueva. Sabíamos perfectamente el riesgo de sacarla tarde porque si no, no la podríamos, simplemente tendríamos que renunciar a sacarla y no sacar nunca una nueva porque nunca podríamos sacar unas bases reguladoras. Usted sabe perfectamente, no hay una convocatoria sacada de cualquier, sino de unas bases reguladoras que tienen que seguir, en fin, sábelo perfectamente, toda una serie de procesos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, las bases. Usted fala con el sector, yo también falo con el sector a través de los representantes en todos los meses sectoriales que tenemos. Y mire, estas bases de la convocatoria, los criterios de valoración fueron consensuados con los distintos meses sectoriales de la cultura, con todos. Nos hicieron alegaciones al borrador, atendimos las alegaciones, las propuestas y finalmente fízose la resolución con esas propuestas incorporadas y vueltas a consensuar una y otra vez. Por lo tanto, sí falamos con el sector, con todos los sectores de la cultura que podían de una forma u otra estar implicados y falamos para todas las convocatorias que queremos sacar nuevas. Por lo tanto, sí que falamos con los sectores y imagino que, como no son tan diversos los sectores, falamos con los mismos porque son los sectores de la cultura asturiana y los representantes en los meses sectoriales. Recuerdo que las propuestas presentadas y que esto lleva una resolución administrativa técnica. O sea, las propuestas, que fueron más de 50, fueron analizadas técnicamente por los profesionales del Servicio de Acción Cultural. Claro que son los que analizan las convocatorias de subvenciones. Este año tenemos sacado en esta consellería miles de ayudas. Y cuando digo miles, estoy diciendo la verdad, miles de ayudas. Con un equipo realmente pequeño. Pero este equipo esforzóse precisamente en esta convocatoria porque ya era la primera vez. Y la primera vez, y es verdad, señor diputado, que las primeras veces siempre se concurren en algunos. Hay que afinar las convocatorias y eso fairemos, pero por supuesto que lo hizo un equipo cualificado, con experiencia y con trayectoria. Y así se valoraron y así se sacó la primera resolución. A partir de ahí entramos en el proceso administrativo que es el legal y el que tiene que suceder, que son las alegaciones, se toman en cuenta las alegaciones, se faen las propuestas que tienen que hacerse en esas alegaciones. Yo no sé decir el detalle, obviamente, de cómo las alegaciones ni cuántas fueron, podría mirarlo, cuántas no, y se pasa a la resolución que está ahora en fiscalización y no hay otra forma de sacar esto. Yo sé que ya es muy lenta, lo sé, y sabíamos el riesgo que corríamos de sacarla muy tarde, pero si no, la otra opción es no sacar nunca una convocatoria nueva. Esa es la otra opción que hay. Y yo creo que usted está conmigo, que entre una opción y la otra preferíamos arriesgar a que esto fuera tarde, éramos conscientes, para poder el año que viene sacarla en tiempos y maneras, que la sacaremos, no lo dude usted, en tiempos y formas.